Mein Name war Amir. Ich war ein angesehener Staatsanwalt, ein Hüter des Gesetzes in meinem pulsierenden, gläubigen Viertel in New York. In den Augen vieler war ich der Inbegriff des Respekts und der Disziplin. Doch in meinem Inneren wütete ein Kampf, eine Leere, die nicht durch Glaube oder Tradition gefüllt werden konnte. Tag für Tag wandte ich mich dem Gebet zu, doch je mehr ich sprach, desto unerträglicher wurde das Schweigen. Was ist Wahrheit? Was ist Freiheit? Fragen, die mir nie erlaubt worden waren, schlichen sich in mein Herz. Eines Nachts, als ich allein im Central Park saß, umhüllte mich ein strahlendes Licht. Ich fühlte einen Ruf, und dann stand er vor mir, Jesus. In diesem Augenblick zerbrach die Kette meiner Überzeugungen. Er offenbarte mir das, was ich nicht sehen wollte. Eine spirituelle Kriegführung, versteckt hinter den Kulissen meines Lebens, die mein Denken und das meiner Gemeinschaft gefangen hielt. Der Kampf war nicht nur mein eigener, er war universell. Was ich sah, war erschütternd. Eine unsichtbare Kraft, die nicht nur über Religion herrscht, sondern auch über Systeme, die unser ganzes Leben durchdringen. Medien, Politik, Bildung, überall die gleichen Fäden einer tiefgreifenden Täuschung. Ich begriff, dass ich nicht nur einen Glauben hatte, sondern jemandem diente, der nicht Gott war, sondern einer Illusion, die meine Seele gefangen hielt. Jetzt stehe ich hier, klarer denn je, und ich weiß, mein Aufbruch ist erst der Anfang. Menschen wachen auf, überall auf der Welt. Die Stimmen der Wahrheit durchdringen das Dunkel der Täuschung. Immer mehr fragen, was, wenn es mehr gibt? Aus meiner Einsamkeit heraus fühle ich den Drang zu teilen, die Wahrheit bekannt zu machen, egal was es mich kosten mag. Ich lade dich ein, Teil dieser Entdeckung zu werden. Wie viel Wahrheit kann dein Herz ertragen? Sei bereit für eine Reise, die dich nicht nur in die Tiefe deines eigenen Wesens führt, sondern auch zu einer gemeinen spirituellen Realität, die auf dich wartet. Bevor wir beginnen, teile mir mit, wo schaust du gerade zu und wie spät ist es bei dir? Lass uns wissen, wie weit diese Wahrheit reicht. Und wenn du Jesus liebst, abonniere jetzt Wahrheit von Jenseits, denn was gleich kommt, könnte dein Leben für immer verändern. Vivo en un vibrante barrio musulmán de Nueva York, un lugar donde las tradiciones y las prácticas religiosas son parte esencial de la vida cotidiana. Sin embargo, a pesar del colorido ambiente de la comunidad, hay una sombra que se cierne sobre muchos de nosotros. Esta sensación de miedo y silencio es palpable, especialmente entre aquellos que, como yo, han comenzado a cuestionar las creencias que han guiado nuestras vidas. Mi nombre es Amir, y como fiscal respetado, la presión por conformarme es constante. Pero hay un vacío dentro de mí Lexosi que no puedo ignorar, una lucha interna que me consume. Desde que era joven, se me enseñó la importancia de seguir ciegamente las normas y valores de nuestra fe. Sin embargo, a medida que crecía, comenzaba a sentir una creciente incomodidad, un deseo de entender más allá de la superficie de las enseñanzas. Mis oraciones, en lugar de ofrecer consuelo, se convirtieron en un eco de mis dudas. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba un murmullo que me decía que había una verdad más profunda esperando ser descubierta. La vida se sentía como un constante Geistlicher Krieg, una batalla entre el fervor y el escepticismo. Una noche, en medio de esa desesperación y confusión, tuve un encuentro que cambiaría mi vida para siempre. Mientras meditaba en la quietud de mi habitación, una luz brillante comenzó a inundar el espacio, y en medio de esa luz vi a Jesús. Su presencia era impresionante, llena de amor y compasión. En ese instante comprendí que no estaba solo. Sentí como si cada preocupación, cada duda y cada miedo se disiparan. Jesús me habló de la Wahrheit que a menudo permanece oculta en medio de nuestra existencia cotidiana. Me reveló verdades sobre la élite y su verborgene agenda, manipulando nuestra percepción y perpetuando un ciclo de Täuschung. A través de esta revelación vi la injusticia y el dolor que nos rodean, no como meros accidentes de la vida, sino como parte de un sistema que busca mantenernos a todos en la oscuridad. La Offenbarung que recibí fue un llamado a la acción, un recordatorio de que el amor y la verdad deben ser defendidos.
Sabía que debía compartir esta luz con otros, ayudarles a ver lo que yo había descubierto. Sin embargo, el miedo a ser rechazado por aquellos que me rodean se convirtió en una sombra inquietante. La idea de ser visto como un traidor, como alguien que ha abandonado su fe, me llenó de ansiedad. Sin embargo, había una urgencia poderosa en mí. La necesidad de hablar y actuar se hacía más intensa cada día. Comencé a buscar conexiones con aquellos que también habían sentido el deseo de explorar su espiritualidad más allá de lo que se les había enseñado. Encontré a un grupo de personas que habían tenido experiencias similares y comenzamos a compartir nuestras historias. En esos encuentros, cada testimonio era un reflejo de nuestros anhelos colectivos. Cada historia contada se convertía en un ladrillo que formaba un camino hacia un nuevo despertar. Sabía que este movimiento no solo tenía el potencial de liberarnos a nosotros, sino también de transformar la manera en que nuestra comunidad comprendía la fe. La lucha por la verdad estaba por comenzar, y estaba listo para enfrentar lo que viniera. Soy Amir, un fiscal musulmán de Funfundrace y Llanos, y mi vida ha estado marcada por el respeto y la formalidad. En el exterior, mis compañeros me ven como un pilar de la comunidad, alguien en quien pueden confiar. Sin embargo, en lo profundo de mi ser, hay un vacío emocional que me atormenta. Cada día me enfrento a la carga de cumplir con las expectativas que han sido impuestas sobre mí, mientras que dentro de mí crece la desesperación de no poder ser verdaderamente quien soy. Esta lucha interna se siente como un constante Geistlicher Krieg en mi vida, una batalla entre la imagen que debo proyectar y el deseo de explorar un camino más auténtico. La presión se convierte en un grillete, especialmente durante los momentos de oración, que deberían ser liberadores. En vez de encontrar paz, me siento atrapado en un ciclo de repetición, donde cada palabra se convierte en un eco vacío. Cada vez que busco respuestas dentro de mí, una inquietud se apodera de mi mente. ¿Realmente estoy viviendo según mis creencias o simplemente estoy siguiendo un guión que otros han escrito para mí? En mis momentos de desesperanza, he comenzado a sonar con una salida luminosa, una señal que me guía hacia la verdad anhelada. Un día, mientras me preparaba para un juicio importante, todo cambió. En medio del bullicio del tribunal, una luz brillante inundó el espacio, y en ella vi a Jesús. No fue una visión cualquiera, su presencia era tan poderosa que todas mis inquietudes se desvanecieron. Me habló con una voz que resonaba en lo más profundo de mi ser y me reveló verdades que estaban ocultas a mis ojos. Jesús me mostró que el sufrimiento que observamos a nuestro alrededor es parte de una verborgene agenda diseñada por aquellos en el poder, la élite, que manipula nuestras vidas para mantenernos en un estado de división y confusión. A través de esa Offenbarung comprendí cómo la Täuschung nos atrapa, cómo nuestras creencias a menudo han sido moldeadas para servir a intereses ajenos. Me di cuenta de que la injusticia y el dolor que enfrenta nuestra sociedad no son solo circunstancias fortuitas, sino el resultado de un diseño que busca mantener a las personas aisladas y desinformadas. Cada uno de nosotros está llamado a unirse en esta lucha por reconocer nuestra humanidad compartida. Y el amor que Jesús ofrece se convierte en el camino hacia la redención. Al regresar a la vida cotidiana estaba lleno de una nueva determinación. Sabía que debía actuar, que tenía que compartir mi experiencia y mi fe con otros. Mi misión iba más allá de mi propio despertar. Debía ayudar a los que aún luchan en la oscuridad a encontrar el camino hacia la luz. Sin embargo, la presión de la comunidad y el temor a ser rechazado seguían presentes. Hablando de Jesús, podía ser etiquetado como un traidor a mis raíces, pero el amor que había experimentado me impulsaba a seguir adelante. La urgencia de compartir la Wahrheit resonaba en mi corazón. Con cada paso hacia adelante, la tensión aumentaba, pero con ella también crecía el sentido de propósito. Comencé a unirme a grupos de apoyo, donde otros también buscaban liberarse de las cadenas de la manipulación. Las experiencias compartidas se convirtieron en un medio de sanación y descubrimiento. Con cada historia, sentía que aparecía una red de luz, uniendo corazones en una causa común en este Geistlicher Krieg que se libra en nuestras almas. Reconocí que juntos podríamos desafiar la élite y su verborgene agenda,
y la luz de Jesús sería nuestra guía en este camino hacia la verdad y la libertad. Durante mis momentos de oración, un profundo sentido de vacío comenzó a invadirme. Soy Amir, un fiscal musulmán de Fumpo-Andrés y Llanos, y aunque desde fuera mi vida parece en orden, dentro de mí hay un constante tira y afloja que me consume. Las expectativas familiares y las normas de la comunidad pesan sobre mis hombros, creando una presión que me impide ser auténtico. A pesar de mi éxito profesional, cada día me despierto preguntándome si realmente estoy vivo o si simplemente existo, atrapado en un ciclo de repetición y conformidad. La búsqueda de la fe debería llenar mi espíritu, pero en su lugar, cada oración se ha convertido en un eco vacío, un recordatorio de que algo falta. A medida que las noches pasaban, los sueños se convertían en un reflejo distorsionado de mis ansiedades. En ellos, vislumbraba un futuro donde la libertad y la paz coexistían, pero también sentía como las voces de mi entorno me llamaban al deber y a la tradición. Esa lucha interna se sentía como un Geistlicher Krieg, una batalla constante que se desarrollaba en mi interior. ¿Qué significaría desafiar las creencias que me habían sido inculcadas? La idea de ser visto como un traidor pesaba en mí, y la inseguridad sobre mi camino se agudizaba día a día. Una noche, en un momento de desesperación, ocurrió algo extraordinario. Mientras meditaba, una luz resplandeciente llenó la habitación. En ese fulgor, vi a Jesús. Su apariencia era serena, llena de amor y compasión, una visión que ahuyentó mis temores. Me habló con una voz dulce, revelándome verdades que nunca había considerado. Me mostró que la Wahrheit va más allá de las normas establecidas, y que la élite utiliza una verborgene agenda para manipular a las masas, manteniéndonos en un estado de confusión y división. Comprendí que el sufrimiento que veía a mi alrededor no era solo un conjunto de circunstancias desafortunadas, sino parte de un panorama más amplio diseñado para alejarnos de la luz. Esa Offenbarung me transformó. Sentí que todas las incertidumbres y dudas que me habían atormentado se desvanecían. Jesús me reveló cómo la Täuschung que vivimos ha hecho que la gente no vea más allá de lo inmediato, atrapada en rutinas diarias que la despojan de su auténtico ser. Me di cuenta de que mi vocación como juez no solo era un cargo sino una oportunidad de hablar en favor de aquellos que sufren la injusticia. La claridad que obtuve me empujó a actuar y a compartir este mensaje liberador. Sin embargo, al regresar a la vida cotidiana, la sombra del miedo seguía acechando mis pasos. Sabía que compartir mi experiencia significaba enfrentar el rechazo tanto de mi familia como de mis colegas. Mientras la verdad ardía en mi corazón, persistía el temor a ser señalado como un traidor. Pero esa luz de Jesús me instaba a seguir adelante. No podía quedarme en silencio mientras tantos permanecían atrapados en la oscuridad. Así, decidí acercarme a un grupo de apoyo donde podría expresar abiertamente mis pensamientos y conectar con otros que buscaban la verdad. En ese espacio, cada historia compartida era un ladrillo que construía un camino hacia la esperanza. Allí, vi a otros que, como yo, habían sentido el vibrar del amor de Jesús. Nos uníamos en la lucha contra la Täuschung, y la necesidad de despertar se convertía en un esfuerzo colectivo. La comunidad que estaba formando se transformó en una fuente de fuerza, y con cada encuentro, la urgencia de actuar se hacía más palpable. Estoy determinado a ser un faro de luz en este mundo, y aunque mis pasos son inciertos, cada día me acerco más a la misión que Jesús ha puesto en mi corazón. Compartir el amor y la verdad que pueden liberar a muchos de la oscuridad que aún los rodea. Esa noche en Central Park fue un punto de inflexión en mi vida. Soy Amir, un fiscal musulmán de Biers y Llanos, y aunque siempre he mantenido una fachada de seriedad y control, dentro de mí había un vacío que se volvía cada vez más profundo. Cuando decidí dar un paseo para despejar mi mente, nunca imaginé que esa sería la noche en que todo cambiaría. Estaba perdido en mis pensamientos, abrumado por la tensión entre mi fe y las expectativas sociales que me rodeaban, sintiendo el peso del Geistlicher Krieg que libraba en mi interior. Mientras caminaba, una presión en mi pecho se intensificó y de repente,
Una luz brillante me rodeó. Era tan intensa que me hizo cerrar los ojos, y en ese momento de oscuridad sentí una presencia poderosa. Cuando abrí los ojos, allí estaba Jesús, irradiando compasión y amor. Su figura era serena, y en su mirada percibí una mezcla de tristeza y esperanza. Jesús me habló, y su voz resonó en mi interior, revelándome verdades que había ignorado por mucho tiempo. Me mostró cómo nuestra sociedad está plagada de touchung, como las sombras de la élite han tejido una verborgene agenda que afecta nuestras vidas a todos los niveles. Las palabras de Jesús fueron una revelación, una Offenbarung, sobre la realidad que enfrentamos. Comprendí que la injusticia, la guerra y la división social no son solo resultados de la mala suerte, sino parte de un sistema diseñado para mantenernos enfrascados en el miedo y la confusión. Esa noche, vi claramente que mi papel no se limitaba a ser un fiscal. Debía ser un defensor de la verdad, uno que habitualmente se enfrenta a la manipulación y busca elevar las voces de aquellos que sufren. Las lágrimas comenzaron a caer por mi rostro mientras la verdad de sus enseñanzas iba calando hondo en mi corazón. Regresé a la realidad con una mezcla de asombro y determinación. Sabía que debía actuar, que mi encuentro con Jesús no debía ser solo un evento personal, sino un llamado a la acción. Empecé a buscar formas de compartir lo que había aprendido. Sin embargo, el miedo al rechazo persistía, ese miedo que tantas veces había paralizado mis pasos. La posibilidad de ser señalado como un traidor a mis raíces culturales me hacía dudar, pero el amor que Jesús me ofreció durante aquel encuentro me impulsaba a seguir adelante, a no dejar que el miedo gobernara mi vida. A medida que la urgencia de actuar crecía dentro de mí, encontré énfasis en la idea de formar conexiones con personas que, como yo, buscaban la verdad. Me uní a un grupo de apoyo donde compartimos nuestras historias e inquietudes. Hablábamos sobre las verdades dolorosas que Jesús reveló a cada uno de nosotros, como habíamos sido liberados de las cadenas de la ignorancia. En cada testimonio, vi reflejada mi propia lucha y comprensión. Ya no estaba solo. Había otros que estaban en este camino de transformación, enfrentando el mismo Geistlicher Krieg que yo. Mi misión ahora consiste en llevar esta luz a quienes aún desconocen su poder. He aprendido que nuestras experiencias compartidas son herramientas poderosas para el cambio. Ahora, cuando hablo sobre el amor y la verdad de Jesús, siento que mi voz resuena con autenticidad. Es un desafío hablar con aquellos que me rodean, que todavía se aferran a la Touchung. Pero en mi corazón, una llama de esperanza sigue ardiendo. Estoy decidido a ser un faro de luz, no solo para mí, sino para todos los que buscan un camino hacia el Erwachen espiritual, en un mundo a menudo lleno de oscuridad y confusión. Regresé a casa después de mi encuentro con Jesús, un momento que me dejó profundamente cambiado pero también lleno de incertidumbre. Soy Amir, un fiscal musulmán en Nueva York, y siempre he vivido bajo el peso de las expectativas familiares y comunitarias. Al abrirme a la experiencia divina que tuve, sentí que la Wahrheit que había descubierto se oponía a todo lo que se esperaba de mí. Al llegar a casa, me enfrenté a miradas de desaprobación que nunca antes había visto, como si de repente me hubieran convertido en un extraño para aquellos que una vez fueron mi entorno seguro. Mis familiares no comprendían la transformación que había experimentado. Cada conversación estaba impregnada de tensión, con preguntas llenas de escepticismo y rechazo. Me llamaban traidor, alguien que había abandonado los valores que se les habían inculcado. Con cada palabra, el peso de la culpa se hacía más pesado. Sabía que mi encuentro con Jesús era un regalo, pero al mismo tiempo, se convertía en una carga. No solo estaba lidiando con la soledad que traía la discrepancia entre mi nueva fe y la tradición familiar, sino que también estaba luchando contra el miedo de perder todo lo que conocía. En la noche, mientras luchaba con esos sentimientos, me invadía una sensación de desesperación. El eco de la Offenbarung que había recibido resonaba en mi mente, recordándome que este conflicto interno era parte de un Geistlicher Krieg que cada uno de nosotros enfrenta.
La élite y su verborgene agenda se manifestaban no solo en el mundo exterior, sino también en las creencias que habían moldeado nuestra identidad. La realización de que la manipulación y la división han estado presentes en nuestras vidas me llenó de una creciente urgencia por actuar, pero el miedo me mantenía parado. A pesar de la presión, decidí que no podía dejar que mi voz quedara en silencio. Comencé a buscar una manera de compartir mi testimonio. Me uní a un grupo de apoyo donde otras personas también luchaban por reconectar con su fe. Al compartir mis experiencias, encontré consuelo en las historias de otros. Cada relato era un recordatorio de que la esperanza y la transformación son posibles incluso en medio de la adversidad. Sentí que mis palabras eran parte de una verdad mayor, un llamado a un herbashing colectivo que podría ayudar a otros a encontrar la luz. Sin embargo, el camino no estaba exento de desafíos. La tensión en casa seguía creciendo, y cada día que pasaba sin que mis familiares comprendieran mi nueva perspectiva era como un recordatorio doloroso de lo que estaba en juego. La urgencia de hablar se mezclaba con el miedo a la pérdida, y la lucha por defender mi verdad se volvía más intensa. Sabía que debía seguir adelante y ser un faro de luz para aquellos que aún viven en la oscuridad. La misión estaba clara: llevar el mensaje de Jesús, no solo como un acto de fe, sino como un acto de amor y compasión hacia todos los que buscan respuestas en un mundo confuso y lleno de divisiones. A medida que profundizaba en el estudio de la Biblia, sentía que cada página me hablaba de una manera que nunca antes había experimentado. Soy Amir, un fiscal musulmán en Nueva York, y a lo largo de mi vida he luchado con un constante conflicto interno. Aunque mis colegas y familiares me ven como un pilar de la comunidad, dentro de mí hay un vacío que he intentado llenar con prácticas religiosas que ya no resonaban en mi corazón. El encuentro que tuve con Jesús había sido un despertar, pero también un llamado que desafiaba todo lo que había conocido. Mientras pasaba horas leyendo y viendo testimonios en línea de quienes habían tenido experiencias similares, me sentía atraído por las historias de transformación y redención. Cada relato relataba el poder de Jesús para cambiar vidas, y al escuchar estas palabras, la chispa de la esperanza comenzaba a renacer en mí. Sin embargo, también sentía un profundo miedo. El temor de ser rechazado por mi comunidad, de ser visto como un traidor a mis creencias, era una carga pesada que me atormentaba. La idea de que la búsqueda de la Wahrheit podría llevarme a la soledad era un nervante, pero la necesidad de entender mi verdadera identidad crecía con cada nuevo descubrimiento. En medio de este proceso, la lucha no solo era con el entorno exterior, sino también con mis propios pensamientos y dudas. A menudo me cuestionaba si realmente estaba preparado para abrazar lo que Jesús me había mostrado. La presión por seguir las tradiciones y las expectativas sociales era abrumadora. La sensación de estar atrapado en una Täuschung que me impedía vivir auténticamente me llevó a reflexionar sobre mi papel en el mundo. Entre el deseo de seguir esos caminos familiares, sentía que había un vasto territorio desconocido por explorar, una oportunidad de liberación que estaba aguardándome en cada esquina. Mientras me conectaba con otros que también vivían esta búsqueda de fe, experimenté una profunda sensación de comunidad. Hablábamos sobre nuestras luchas, nuestros miedos y el Geistlicher Krieg que librábamos en cada paso. Con el tiempo, estas conversaciones empezaron a liberarme del peso de la presión social. La historia de cada persona reflejaba una parte de la mía, y juntos empezamos a construir un espacio donde la Offenbarung de Jesús podía ser el hilo conductor de nuestras vidas. Fue en esos momentos cuando comprendí que mi búsqueda de la verdad podría no ser solo un camino solitario, sino un viaje compartido hacia la sanación y la evolución espiritual. Decidí que era el momento de dar un paso más allá. Hacer un llamado a aquellos que aún estaban atrapados en la oscuridad fue un reto que acepté con fervor. Comprendí que la experiencia de Jesús no debía ser un secreto guardado, sino un mensaje que debía ser compartido con el mundo. La élite que manipula nuestras vidas a menudo se alimenta del silencio y la ignorancia. Reconocí que con cada voz que se alzaba, con cada corazón que despertaba,
Se estaba desmantelando un fragmento de esa red que busca controlar nuestras existencias. La lucha por encontrar justicia y verdad en esta vida se convirtió en mi misión personal. A medida que el camino avanzaba y la luz de Jesús brillaba en mi vida, la convicción de que esta lucha podía cambiar vidas se hacía cada vez más fuerte. A medida que los días pasaban después de mi encuentro con Jesús, comenzaba a sentir que mi experiencia no era solo un regalo personal, sino un llamado a la acción. Soy Amir, fiscal musulmán en Nueva York, y la revelación que recibí me iluminó de tal manera que se convirtió en un fuego ardiente en mi interior. Sabía que debía compartir la Wahrheit que me fue revelada, no solo para liberarme a mí mismo de las cadenas que me mantenían atrapado, sino también para ayudar a otros que luchan en su propio Geistlicher Krieg. La conciencia de vivir en un mundo donde la élite impone una verborgene agenda, se volvió cada vez más urgente. A lo largo de mi vida, siempre había sentido que debía adherirme a los valores que se esperaban de mí. Pero ahora el temor al rechazo de mi familia y hermanos se tornaba en un eco distante. La Täuschung que había dominado mis pensamientos era ahora un enemigo desmantelado. Recordaba las miradas de desaprobación que temía al compartir mis creencias, y cómo esas restricciones me habían llevado a un estado de vacío emocional. Pero la luz de Jesús me instaba a romper el silencio. Me empujaba a ser un mensajero del amor y la verdad que había encontrado. Decidí entonces que debía actuar. Comencé a conectarme con grupos de apoyo, personas que, como yo, habían sentido el llamado de Jesús a vivir en autenticidad. En esos encuentros, cada testimonio era una chispa que encendía mi corazón. La comunidad se volvió un pilar de fortaleza, donde se discutía la manipulación de la élite y cómo ella crea divisiones entre las personas. Todos nosotros habíamos luchado con sentimientos de duda, y cada historia compartida se convertía en un eco de esperanza y transformación. A medida que mis convicciones se fortalecían, también lo hacía mi deseo de compartir mi testimonio con el mundo. Sabía que al hacerlo, podría enfrentar críticas e incluso el rechazo de quienes alguna vez fueron mis apoyo. Sin embargo, en mi interior, sentía que cada palabra que salía de mi boca podría liberar a alguien más de las cadenas del miedo y la confusión, y eso valía cualquier riesgo que me esperara. La urgencia de hablar sobre la Wahrheit que había encontrado en Jesús crecía día a día, y no podía quedarme de brazos cruzados mientras otros sufrían. La mañana en que decidí llevar mi mensaje más allá, fue como un nuevo amanecer en mi vida. Saliendo de mi zona de confort, me dirigí a un espacio comunitario donde sabía que podía ser escuchado. Había invitado a otros a compartir su experiencia y a explorar la conexión con Jesús. Sentí que ese encuentro no iba a ser solo un evento, sino un movimiento. La luz que Jesús había encendido en mis sueños se convirtió en un fuego que ahora ardía en las almas de quienes nos reunimos. Juntos, comenzamos a enviar un mensaje de unidad, amor y verdad, desafiando la oscuridad que siempre ha intentado separarnos. Decidí dejar mi antiguo lugar de trabajo, un paso difícil pero necesario en mi búsqueda de libertad y autenticidad. Soy Amir, un fiscal musulmán en Nueva York, y los últimos años de mi vida se han sentido como una lucha constante entre lo que se espera de mi Golum Memidji y lo que mi corazón realmente anhela. Aunque he alcanzado el respeto y la admiración en mi comunidad, me he sentido atrapado en un mundo de rutinas y obligaciones que se interpone entre mí y mi verdadera espiritualidad. La presión por adherirme a un camino trazado por otros se ha convertido en una carga que no podía soportar más. Al abandonar ese entorno, sentí como si dejara atrás no solo un trabajo, sino la imagen que había construido de mí mismo. Mientras caminaba por las calles de una nueva zona, una mezcla de ansiedad y alivio me invadía. La idea de que este cambio representaba el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida se entrelazaba con el miedo a lo desconocido. Sin embargo, en medio de esa confusión había una chispa de esperanza. Al mismo tiempo, recordaba la revelación que Jesús me había traído durante nuestro encuentro. La Wahrheit sobre las sombras que encubren nuestras creencias.
la verborgene agenda que la élite ha utilizado para controlar nuestras vidas. La lucha por comprender mi rol en este Geistlicher Krieg se intensificaba en mi mente. Sabía que al tomar esta decisión, estaba eligiendo un camino que podría conducir a la paz espiritual que tanto anhelaba. Sin embargo, el eco del rechazo de mi familia y amigos seguía presente. La idea de ser etiquetado como un traidor atormentaba mis pensamientos, pero la luz de Jesús me impulsaba hacia adelante. A través de él, había visto el amor incondicional y la posibilidad de un cambio profundo. Estaba determinado a no dejar que el miedo me detuviera en esta búsqueda. Mientras comenzaba a establecerme en este nuevo entorno, me sentía atraído hacia las comunidades que compartían un interés por una espiritualidad auténtica. Comencé a asistir a encuentros con personas que también habían sentido la transformación a través de Jesús, quienes compartían sus historias de lucha y redención. En cada sesión, encontraba consuelo en la conexión que se formaba entre nosotros. La importancia de crear un espacio seguro donde pudiéramos hablar sobre nuestra fe y nuestros desafíos se volvía evidente. Juntos comenzamos a hablar sobre cómo la Täuschung en nuestra sociedad nos había mantenido divididos. A medida que compartía mis experiencias, la urgencia de transmitir el mensaje de Jesús crecía cada vez más. Me di cuenta de que no solo se trataba de liberarme a mí mismo, sino de proporcionar esperanza a quienes aún viven en la oscuridad. La experiencia de conocer a Jesús no debía ser un secreto guardado, sino un faro que pudiera guiar a otros en su camino hacia el Erwachen. Sentí que mi verdad podía ser un medio para desbloquear las cadenas que afligen a otros, y estaba decidido a ser esa voz que alzara el mensaje de amor y aceptación. Cada palabra que compartía era, de alguna manera, un acto de resistencia contra la opresión de la élite y su verborgene agenda. La batalla por la verdad apenas comenzaba, y estaba listo para enfrentar lo que viniera, sabiendo que la luz de Jesús siempre me acompañaría. La decisión de iniciar mi misión en la vida no fue fácil, pero sentí en mi corazón que era el momento de compartir mi historia y ayudar a otros a encontrar su propia verdad. Soy Amir, un fiscal musulmán en Nueva York, y tras mi vida de trabajo y compromiso con la justicia, había experimentado un profundo cambio tras mi encuentro con Jesús. Esa revelación no solo iluminó mis oscuros pensamientos, sino que también me mostró el imponente Geistlicher Krieg dentro de mí y cómo se manifiesta en nuestra sociedad. La Wahrheit que descubrí se volvía cada vez más importante y sabía que no podía quedarme callado. A medida que comenzaba a compartir mis experiencias, encontré un propósito renovado en mi vida. Mis encuentros con personas que también estaban buscando respuestas se volvieron más frecuentes. Juntos, analizábamos cómo la élite utiliza su verborgene agenda para desviar nuestras creencias, creando Täuschung en nuestra percepción del mundo. Discutíamos las injusticias que muchos enfrentan, y cómo estas no son simplemente incidentes aislados, sino parte de un sistema diseñado para mantener a las personas separadas y desinformadas. Cada conversación se convertía en un catalizador que encendía el deseo de actuar, de desafiar la opresión a la que tantos estaban sometidos. La misión de hablar sobre Jesús y sus enseñanzas se transformó en un camino de liberación no solo para mí, sino también para aquellos a quienes tocaba. La respuesta de la comunidad fue variada. Algunos se acercaban con curiosidad, otros con escepticismo. Al principio, experimenté miedo al rechazo, pero pronto me di cuenta de que cada historia compartida era una oportunidad para ofrecer esperanza. La conexión que formamos era palpable. Aquellos que escuchaban se veían reflejados en mis palabras, y comprendí que cada testimonio tenía el poder de sanar heridas profundas. Con cada vida que tocaba, sentía que también me liberaba de mi propio pasado. La lucha por encontrar mi lugar en este nuevo camino era intensa, y el miedo a las repercusiones seguía allí. Recordaba las miradas despectivas de algunos compañeros y la posibilidad de perder el respeto de mi familia. Sin embargo, la luz que sentí durante mi encuentro con Jesús no podía ser ignorada. Se había convertido en un faro que iluminaba mi camino, guiándome en la dirección correcta. La urgencia de llevar su mensaje se sentía cada vez más fuerte, y cada día estaba más convencido de que esta era mi verdad. Mientras continuaba con la misión,
La sensación de libertad que había estado buscando por tanto tiempo comenzaba a brotar en mí. Al compartir la Offenbarung que Jesús me había dado, me sentía liberado de las cadenas que me ataban a la duda. Las historias de transformación que estábamos creando juntos apuntaban a la posibilidad de un mundo donde la paz y el amor puedan prevalecer sobre la división y el odio. La búsqueda por la verdad se convertía en un viaje compartido, donde cada uno de nosotros podía desempeñar un papel en la lucha contra la oscuridad que a menudo nos rodea. Estaba comenzando a entender que esta misión no era solo sobre mí, sino sobre todos nosotros y el futuro que podemos construir juntos. Han pasado los años desde que mi vida dio un giro radical. Soy Amir, un ex fiscal musulmán que ahora vive en una nueva comunidad como evangelista. En este camino, he compartido mi testimonio y he visto cómo la luz de Jesús puede transformar vidas. Cada día, siento una profunda satisfacción al ayudar a otros a encontrar su propia verdad, mientras, en lo más profundo de mi ser, anhelo reconciliarme con mi familia y la comunidad que dejé atrás. Esta lucha interna se siente como el eco de un Geistlicher Krieg que persiste en mi alma. Al mirar hacia atrás, recuerdo el dolor de ser rechazado por mis creencias. Al abrirme a la Wahrheit que Jesús me reveló, me convertí en un paria, alguien que se desvió del camino que mi familia y amigos habían trazado para mí. A pesar del amor y el apoyo que encontré en mi nueva comunidad, el deseo de volver a abrazar a mis seres queridos persiste. Me pregunto si alguna vez podrán entender la profundidad de mi experiencia y cómo esa Offenbarung me condujo a un nuevo entendimiento de la vida y de la fe. Mis días están llenos de interacciones significativas con aquellos que buscan respuestas, pero nunca puedo escapar completamente de la sensación de pérdida. La élite y su verborgene agenda se han infiltrado en nuestras sociedades creando divisiones que nos alejan unos de otros. Aprender a navegar en este nuevo entendimiento y ayudar a otros a despertarse de la Täuschung en la que vivimos es un reto que enfrento con cada encuentro. Encuentro consuelo al hablar de estos temas y, al mismo tiempo, una profunda angustia por aquellos que aún viven en la ignorancia. A menudo, mis pensamientos regresan a mi familia, a las noches en que solíamos compartir conversaciones profundas sobre la vida y la fe. ¿Podrán alguna vez comprender lo que significa realmente seguir a Jesús? Su luz ha sido un refugio para mí, y a pesar de las dificultades, sigo adelante, confiando en que este camino tiene un propósito mayor. La idea de que mis experiencias puedan inspirar a otros me da fuerza para seguir hablando, a pesar de los riesgos que conlleva. Sé que esto no es solo un viaje personal, sino un viaje colectivo hacia el Erwachen, hacia un amor que puede superar el miedo y la separación. Cada testimonio compartido durante mis reuniones se convierte en un recordatorio de que no estamos solos en nuestra lucha. A medida que comparto mi historia y las verdades que he descubierto, siento que la carga de la soledad se aligera. La conexión que formamos es poderosa. Juntos, reemplazamos el miedo con esperanza. Mi misión se siente más clara que nunca. Ser la voz que alza la verdad, ser el que desafía a la élite y ser portador de la luz que Jesús representa. Cada día, me levanto con la intención de seguir este camino, con la esperanza de que, algún día, mi familia pueda unirse a mí en esta búsqueda inquebrantable de amor y comprensión. Nun, da du meine Reise bis hierhin verfolgt hast, möchte ich dich auf eine tiefere Ebene mitnehmen. Was passiert wirklich, wenn die Schleier des Alltags gelüftet werden und wir die Wahrheit hinter den illusionären Fäden erkennen? Ich bin Amir, und ich habe erfahren, dass der Weg zur Wahrheit nicht immer einfach, aber unverzichtbar ist. Wir leben in einer Welt, in der die Elite versucht, uns in einer Täuschung gefangen zu halten, während die Stimme Jesus uns dazu aufruft, darüber hinauszusehen. Es ist an der Zeit, die Dunkelheit zu durchbrechen und die Wahrheit zu teilen. Was du vielleicht noch nicht gewusst hast, ist, dass dein Herz ebenfalls Teil dieser universellen Suche nach Freiheit ist. Hast du jemals innegehalten und dich gefragt, ob das Leben, das du führst, das ist, was dir wirklich Freude und Sinn bringt? Teile deine Gedanken in den Kommentaren, deine Erfahrungen zählen und wir sind hier, um sie zu hören. Vielleicht ist deine Geschichte der Funke, den jemand anderes braucht, um zu erwachen.
Bevor du gehst, lass mich dich einladen. Abonniere Wahrheit von Jenseits und aktiviere die Benachrichtigungen. Denn die nächsten Wahrheiten, die wir erforschen werden, könnten deine Sicht auf die Welt für immer verändern. Jeder Abo entfaltet das Potenzial, das Licht der Wahrheit in noch mehr Herzen zu entfachen. Im nächsten Video werde ich von einem Mann erzählen, der eine transformative Begegnung mit Jesus hatte, die sein gesamtes Leben in Frage stellte. Glaub mir, es wird eine Offenbarung sein, die du nicht verpassen möchtest. Ich bin Amir und ich danke dir, dass du mir zugehört hast. Vergiss nicht, der Weg zur Wahrheit ist der Weg zur Freiheit. Und wir alle sind eingeladen, diesen Weg gemeinsam zu gehen.